A finales del siglo XV, Castilla era un hervidero de ideas, especialmente en la zona de la Ría de Huelva. Allí llega en el año 1484 un hombre singular, Fray Antonio de Marchena, un franciscano visitador en el convento de la Rábida y al que la gente conoce por su erudición en materia astronómica y cosmográfica, más que por sus virtudes monacales. De hecho, le llamaban el estrellero. Y las estrellas y los mapas son la gramática de la navegación, así que sin duda Fray Antonio encontró en la ría algo más que devotos parroquianos. En ese momento, el reino de Castilla ya no solo era Castilla. Desde el matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, la unión de los dos grandes reinos peninsulares había constituido ya algo a lo que perfectamente se puede llamar España. Isabel y Fernando no solo estaban reconstruyendo de manera consciente la unidad peninsular, sino que además habían comenzado a poner los cimientos de un Estado moderno, con el predominio del poder público sobre los poderes privados, que habían caracterizado al mundo feudal, y con instituciones centralizadas, una hacienda, una administración, una seguridad pública, directamente dependientes de la propia corona. En aquel momento, a finales del año 1484, Isabel y Fernando habían vencido a Portugal en la guerra por la sucesión castellana, habían domado a las levantiscas noblezas de Castilla y Aragón y además afrontaban la recta final de la larguísima guerra contra el Reino de Granada, el último reducto musulmán en la península ibérica. El siguiente paso para los reyes católicos era cruzar el estrecho y devolver a la vieja Mauritania tingitana de los romanos a ser tierra de la cruz. Es en ese periodo cuando llega Colón. Tras la negativa de Portugal y la muerte de su mujer, pieza clave en los lazos con la alta sociedad del país, Colón decide abandonar Portugal y se instala con su hijo en la zona de la Ría de Huelva, debido a que después de Portugal, la flota más poderosa de Europa era la castellana. Fue así como Cristóbal Colón y Diego Colón, su hijo, aparecieron en el monasterio de la Rábida en una fecha indeterminada, pero que más o menos debió ser a comienzos del año 1485. Allí conoció al franciscano Fray Juan Pérez, hombre de estrechos vínculos con Isabel de Castilla, y por supuesto también a Fray Antonio de Marchena. Ese fue el momento decisivo del descubrimiento de América. En las conversaciones de Colón con Fray Antonio de Marchena, un erudito en materia astronómica, Colón debió contarle algo más que una intuición de que el viaje sería posible. Algo lo suficientemente serio como para pensar que aquello era hacedero, por decirlo en términos que utilizó Colón. Se ignora todavía hoy qué les pudo decir y seguramente nunca lo sabremos. Colón, al escribir su historia, dice que Dios le iluminó el entendimiento y le hizo ver la posibilidad de la empresa. Y bueno, no hay razones para dudar de la religiosidad de Colón, ni por supuesto de la de Fray Antonio, pero tratándose en ambos casos de hombres cultos de la época, con conocimientos científicos avanzados, es inevitable pensar que hubo más que certezas espirituales. Fray Marchena, además de franciscano notable, es hombre de excelentes relaciones con la aristocracia andaluza y con la propia corte de Castilla. Una vez convencido de las posibilidades, asume la tarea de llevar a Colón ante los reyes. El fraile habla con Fray Hernando de Talavera, confesor de Isabel I, la reina católica, y consigue que el Real Consejo examine el proyecto de Colón, pero se desestima. Las razones, las mismas: Zipango está demasiado lejos y el viaje no ofrece garantías. Al año siguiente, en 1486, Colón consigue ser recibido por la reina e Isabel acoge el proyecto y lo somete a una comisión de sabios, quizás en Salamanca. El veredicto es el mismo: con las medidas reales de la circunferencia terrestre es imposible llegar a Zipango en carabela. Las circunstancias tampoco eran las mejores en ese momento porque toda la energía de la corona estaba puesta en la toma de Granada. Isabel, no obstante, debió de dar alguna esperanza a Colón. Todo esto es hipótesis, pero es probable que la reina supiera lo que
el plan público de Colón no podía revelar algún detalle. Eso explicaría que, pese a los sucesivos dictámenes en contra, el navegante obtuviera el apoyo regio y, sobre todo, el respaldo tanto de los más próximos a la reina como de las gentes del círculo de Fernando, el rey, cual es el caso del financiero Luis de Santángel. Es cierto que tampoco ayudó mucho las exigencias económicas de Colón, que eran verdaderamente desmesuradas. Fue precisamente Santángel quien se encargó de apretar las tuercas a Colón en la negociación, junto al secretario de la Corona de Aragón, Juan de Coloma. Y finalmente, la reina cumplió su palabra. Una vez liberada a Granada, en abril de 1492, se firman las capitulaciones del contrato para el viaje. Hay una cuestión interesante, y es que en ellas, antes del viaje, ya asegura haber hecho el descubrimiento. Dice el texto lo siguiente: «Vuestras Altezas dan y otorgan a don Cristóbal Colón, en satisfacción de lo que ha descubierto en las mares oceanas y del viaje que ahora, con la ayuda de Dios, ha de hacer por ellas en servicio de vuestras Altezas». ¿Lo que ha descubierto? En fin, el hecho es que en la primavera de 1492, Colón llega al puerto de Palos y empieza la aventura.